Dios de los cielos y mar. Preciosísimo el tema que estábamos escuchando, realmente precioso. Les quería dar Segunda de Crónicas 20, que fue la historia de Josafat que estuvimos compartiendo recién. Y les prometí un testimonio, ¿no? Una vez mi padre, el pastor Alberto Aguilera, de la iglesia allí de Buenos Aires, Argentina, Villa Tesey, justamente. Mi papá tenía una iglesia bastante grandecita para ese tiempo. Eran muchos miembros, tenía como 300 miembros. Y recuerdo que él nos contó una historia que le sucedió una vez en un lugar. Cuando él llegaba a nuestra casa, había un lugar que se llamaba Puente Madero, donde había muchos delincuentes en esa zona. Permanentemente había robos y y esas cosas, mucha inseguridad. Estoy hablando de hace muchos años atrás, se imagina ahora, ¿no? Lo que debe ser. Y ya no vivimos en esa zona, así que no sé. Pero recuerdo que mi padre en una oportunidad nos contó dos situaciones similares y diferentes a la vez. ¿Y por qué digo esto? Porque en una oportunidad se acerca un ladrón y le pone un arma a mi papá en la cabeza y le dice: viejito, sos boleta. Y mi papá le dijo: bueno, si me voy con Cristo. Fue a nombrarle a Cristo y el ladrón empezó a temblar. Tal es así que terminó arrodillado pidiéndole a mi padre que quería aceptar a este Señor de gloria. Y terminó convirtiéndose al Señor, se humilló ahí, aceptó al Señor Jesucristo y la vida de ese ladrón cambió. Y mi padre se fue contentísimo. Se imagina cuando un alma se arrepiente, en el cielo hay fiesta, ¿no es cierto? Pero en otra oportunidad, en el mismo lugar, le vuelve a suceder lo mismo y le ponen también un arma en la cabeza. Mi papá siempre llevaba un portafolio y andaba siempre de traje, como el pastor de esas épocas, ¿no es cierto? y este ladrón le pone el revólver en la cabeza y mi padre no estaba bien espiritualmente en ese momento y le pegó con el portafolio. Le terminó robando todo. No lo mató porque Dios no quiso, porque muchas veces Dios nos libra de la muerte. Pero no era la actitud que el Señor estaba esperando de mi padre en ese momento. Y esto lo cuento para la gloria de Dios, porque Él lo contaba y si bien Él no está en este tiempo, pero es algo que sucede, mis hermanos, y que muchas veces nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Nuestra actitud es la que va a determinar si Dios actúa o no actúa. Si vos realmente le crees a Dios, Dios va a actuar. Si vos no le crees a Dios y actúas vos, no espere que Dios actúe. Por eso la Biblia dice: no resistan al que es malo. Y no solamente es importante en estos tiempos tener al Espíritu Santo dentro de nuestras vidas, que es la clave para vivir una vida plena y abundante. Hoy me decía alguien, no voy a decir su nombre porque no importa, no viene al caso. Me decía: vos te estás metiendo en problemas, me decía, porque si vos estás combatiendo lo del ISIS y todas esas cosas de esa gente, me dice, cuidado. Y yo le dije: mira, si te tengo que contestar como el Señor Jesucristo le contestó a Pedro, tengo que decirte: vete de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de esta tierra. Pero no, se lo dije con mucha humildad. Le dije: mira, no quisiera contestarte así. Si yo te voy a decir una sola cosa: si Dios me manda a hacer esto, yo lo voy a hacer. Y si es el plan de Dios que yo termine como Esteban, y veré la gloria de Dios como Esteban y veré los cielos abiertos como Esteban. Porque creo que Esteban no sufrió en ese momento. Porque cuando vos ves la gloria de Dios, no sufrís. Yo creo que Sadrach y Mesad y Abednego nos muestran verdaderamente la gloria de Dios cuando ellos estaban en el horno de fuego y no se quemaban. Yo creo que Daniel también nos muestra la gloria de Dios cuando estaba en el foso de los leones y los leones no se lo pudieron comer. Yo creo que la gloria de Dios se puede manifestar en la vida de aquel que le cree, porque la Biblia dice: conforme a tu fe te será hecho. Yo le creo a este Rey de Gloria que conforme a nuestra fe será hecho, porque Enoc le pidió a Dios no ver muerte y ser traspuesto, y él fue traspuesto. Claro, tenemos que tener la fe de Enoc,
tenemos que tener la fe de Daniel, tenemos que tener la fe de Sadrach, Mesach y Abednego, tenemos que tener la fe que el Espíritu Santo nos da y hacerla propicia en el momento justo. Es muy fácil hablar. Yo veo a veces muchas publicaciones ahí en el Facebook que dicen, ¿darías tu vida por Dios? Yo quisiera saber a aquellos que realmente publican eso, si ellos realmente darían su vida. No es fácil estar en ese momento, mis hermanos, ¿eh? No es fácil estar en el calzado de esa persona en ese momento. Por eso no es para jactarse la palabra, sino para vivirla y pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Pablo decía, lejos esté de mí gloriarme, más bien me gloriaré en la cruz de Cristo. Y si hay una gloria, realmente tiene que ser allí, en la cruz de Cristo, porque cada día tenemos que morir a nosotros mismos para que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Quiero compartirles a ustedes la historia de Gedeón y sus hombres. Tremenda esta historia, maravillosa, que va a aumentar tu fe, va a hacer que realmente le creas a Dios. Habla de guerreros de Israel que estaban bebiendo ahí en el agua, y el juez, este juez, Gedeón, está de pie cerca de ellos y está notando cómo sus soldados beben el agua. Y si podemos observar la manera en que estos hombres beben el agua, algunos bajan la cara hasta el agua misma, de tal manera de saciar su sed sedienta, ¿no? Pero uno lleva el agua a la boca con la mano y mira a su alrededor para ver el panorama que lo rodea. Y esto es muy importante, porque el Señor le dijo a Gedeón que solo escoja a los que sigan vigilando al beber. Y esto nos habla de la oración, de ser vigilantes, de orar en momentos como estos. Estamos en los últimos tiempos, mis hermanos. Ahora, si observamos, los demás deben volver a su casa y vamos a ver por qué. Los israelitas están con muchas dificultades, como nosotros en estos días de inseguridad. Otra vez porque ellos no obedecieron a Dios, no obedecieron al Señor. Los madianitas se hicieron muy poderosos, más poderosos que ellos, y les estaban causando mucho daño. Así que los israelitas piden ayuda al Señor y el Señor oye su clamor. El Señor le dice a Gedeón que se consiga un ejército. Así que Gedeón junta, escuche bien, a 32.000 guerreros. Pero ellos van contra un ejército de 135.000 hombres contra Israel. Sin embargo, el Señor le dice a Gedeón, tenés demasiados hombres, Gedeón. Tremendo lo que le dice. Es porque si los israelitas ganaban esta guerra, ellos podrían pensar que la habían ganado por ellos mismos, que no necesitaban la ayuda del Señor para ganar. Por eso es que el Señor le dice a Gedeón, decirle a todos los que tengan miedo que vuelvan a su casa. Cuando Gedeón hace esto, 22.000 guerreros se van. Mire usted, por eso el Señor le hablaba de las diferentes formas de tomar agua. Los que iban y tomaban agua de una manera, y los que iban y tomaban agua mirando a su alrededor, o sea, siendo vigilantes, siervos vigilantes. La importancia de la actitud, ¿me entiende? Lo que hablábamos recién, la importancia de la actitud frente a la circunstancia. Eso es lo que determina si Dios va a actuar o no. ¡Wow! Tremendo esto. Y fíjense que los que tomaban desesperadamente y no miraban alrededor y no vigilaban si veía al enemigo, Dios los sacó del medio. Dijo, ustedes no sirven. Ustedes no sirven porque no están en mis asuntos. No están en el Espíritu. Eso quiso decir Dios. Eso es lo que Dios nos quiere decir hoy. Ahora observe una cosa. Los israelitas iban a ganar la guerra, pero ellos, si tenían mucho ejército, iban a atribuirse la gloria a ellos mismos. Y eso es lo que Dios no quiere que hagamos. Cuando Gedeón hace esto, 22.000 guerreros se van. Eso le deja solo 10.000 guerreros, 10.000 hombres para pelear contra 135.000 soldados. Todavía estaban ahí, ¿no? Pero el Señor, ¿qué le dice?
todavía tenés demasiados hombres. 10.000 contra 135.000 y eran demasiados. Así que le dice a Gedeón que haga que los hombres beban de esta corriente y entonces mande a casa a todos los que bajen su cara al agua para beber. Te daré la victoria solo con 300 hombres que han seguido vigilando. Mire, solamente 300 vigilaban, solamente 300 oraban. Mire la cantidad que eran, 232.000 y solamente le quedaron 300. Y hoy pasa lo mismo, son pocos, son muchos los llamados y pocos los escogidos, pocos los que quieren orar, muchos los que quieren la bendición, pero pocos los que pelean por ella. ¿Que no hay que pelearla? Claro que sí, hermano, de rodillas y en oración, en ayunas si es necesario, porque muchas veces hay géneros que no salen si no es con oración y ayuno. Tremendo, ¿eh? Llega el tiempo de la pelea. ¿Qué sucede? Gedeón divide en 3 grupos a sus 300 y a cada uno le da un cuerno y un jarro con una antorcha dentro. Pero cuando casi es medianoche, todos se reúnen alrededor del campamento de los enemigos. Entonces, al mismo tiempo, hacen sonar sus cuernos y rompen los jarros y gritan. Se escucha la rotura de los jarros y ellos gritan. Miren lo que gritan. La espada de Jehová y de Gedeón, gritaron. Cuando los soldados enemigos despiertan, se confunden y se asustan. Todos huyen y los israelitas ganan. Simplemente por gritar lo que Dios les había mandado. Simplemente por hacer la voluntad de Dios. Simplemente por creerle a ese Dios y Señor de gloria. Tremendo, ¿eh? Estaban todos durmiendo, se asustaron y terminaron ellos ganando. Los israelitas ganaron. Y muchas veces, cuando el enemigo nos ve amedrentado, el enemigo lo sabe. ¿Vieron el dicho ese, las paredes oyen? Bueno, justamente, Satanás oye tu declaración. Satanás oye que estás diciendo, no, pero yo no voy a poder, no, porque tengo miedo, no, pero Dios no está conmigo. Ya estás, ya con esa palabra y con esa actitud, te diste por vencido. Tremendo esto, mis hermanos, ¿eh? ¿Cuánta gente está viviendo esta situación? ¿Cuánta gente realmente no le cree a Dios? Proverbios 2, del 3 al 6, dice, si además clamás por el entendimiento mismo y das tu voz por el discernimiento mismo, si sigues buscando esto como la plata y como a tesoros escondidos, sigues en busca de ello, en tal caso entenderás el temor de Jehová y hallarás él asimismo conocimiento de Dios. Porque Jehová mismo da la sabiduría, procedentes de su boca hay conocimiento y discernimiento. Esto está en Proverbios 2, 3 al 6. San Mateo 7, del 7 al 11. Sigan pidiendo y se les dará. Sigan buscando y hallarán. Sigan tocando y se les va a abrir. Porque todo aquel que pide recibe y todo el que busca halla y a todo el que se le toca, a todo aquel que toca se le abrirá. De veras, ¿quién es el hombre entre ustedes a quien si le pide para su hijo pan, le dará una piedra? ¿Verdad? ¿Quién si su hijo le pide pan, le dará una piedra? No le dará una piedra, ¿verdad? O quizás le pida un pescado, no le va a dar una serpiente. Por lo tanto, si ustedes, aunque son malos, le saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más le dará su Padre que está en el cielo? Buenas cosas a aquellos que se la pidan. Otra versión en San Lucas que me gusta mucho más, dice, le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Muchos que viven en la carne prefieren esta versión, a mí me gusta más la otra. Yo prefiero el Espíritu Santo, porque después lo demás viene por simple añadidura. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada de Dios, provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente incompetente y esté completamente equipado para toda buena obra. Mis hermanos, Dios no quiere que seas un ignorante. Dios quiere que seas un entendido. Dios quiere que realmente le conozcas, que seas uno con Él,
que no dejes lugar al miedo. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y cuando nosotros tememos, sí, muchas veces viene el miedo cuando nos pasan cosas. Por eso digo realmente, a aquellos que son tan valientes y dicen a través del Facebook, ¿darías tu vida por Jesús? Yo quisiera saber si ellos la darían realmente. Hay que estar en ese momento, no es fácil, mis hermanos. Yo lo pasé y me temblaban las piernas, les puedo asegurar. Yo temblaba, pero sabía que Dios me iba a respaldar. Y si moría, sabía que me iba con Él. De esto no había duda. Pero hay que estar en ese momento, ¿eh? Hay que ser valiente. La guerra espiritual no es fácil. No tenemos lucha contra principados, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Vamos a ir a una alabanza y luego, en un ratito más, volvemos con el tercer y con el último bloque. Amén. Amén, no es con fuerza ni poder, pero vamos a ir a este. Levántate y sálvame, Señor. Realmente necesitamos que el Señor nos levante y nos salve. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Sí, Señor. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Oh, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¡Aleluya! Aunque un ejército acampe contra mí, No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, Yo estaré confiado. yo estaré confiado. ¡Confiado! Te amamos, Jesucristo. Te amamos, Señor. Bendito sea tu nombre. En un ratito volvemos. Acampe contra mí, No temeré. aunque haya guerra hoy alrededor de mí, En ti confiaré. no temeré a 10,000 gentes que hagan Sitio contra mí. aunque la Tierra se estremezca. Mi salvación está en ti. Está en ti. Amén.